Ok. Judy, aquí estamos. No, era el segundo grupo. ¿Tú eres del segundo grupo? Sí. A ver, ¿dónde está exposición? Exposiciones alumno de proyecto. Sexto A. Es desde la diapositiva 21. Ya, aquí estoy. Sí, ya era la siguiente, doctora. Es enfoque cualitativo. ¿Está Ya, Judy? puedo comenzar. ¿Sí? Sí, sí, era en esa. ¿Te ¿Sí escucho? me escucha? Sí, muy bien. Sí, lo que pasa es que mi internet está fallando y sí me salgo. Ya, tranquila. Ya. Bueno, en cuanto a lo de enfoque cualitativo, les voy a explicar las cosas que van a ir. Les voy a explicar parte por parte. Por ejemplo, en lo que es la posición personal del investigador, esta de aquí va a ser explícita. El investigador va a reconocer sus propios valores y las creencias, incluso son fuentes de datos que son partes del estudio. En ¿Qué me quieres contrario decir con con, eso? La posición perdón, personal investigador. ya, aquí quiere decir que en cuanto al enfoque cualitativo, el investigador va a ser subjetivo, es decir, que él va a defender sus creencias y la opinión que él tiene. A diferencia del enfoque cuantitativo, que el investigador va a ser de una manera más objetiva, es decir, que no va a querer interferir en opiniones de otras personas y no va a querer cambiar algo. Sin embargo, en el cualitativo va a defender su punto de vista. Ujú. ¿Verdad? Es como que si usted hubiera puesto en el wiki una apreciación suya del COVID y usted la puso, ¿verdad? Pero a pesar que otros compañeros les digan, Judy, me parece que te excediste en lo que pusiste, entonces usted tiene que defender su propio punto de vista. O sea, usted piensa que el COVID se debe tratar de esta manera, por lo que usted ha leído y por la experiencia que ha pasado, usted dice que el COVID se transmite de esta forma. ¿Ya? Sí, Continuamos, por exacto. favor. Sí, en cuanto a la generación de la teoría, esta de aquí se va a construir básicamente a partir de datos empíricos obtenidos y también analizados. Y también se va a comparar con los resultados anteriores. O sea que va a ser cosas nuevas que nosotros vamos a ir dándonos cuenta a lo que vamos investigando y también vamos a poder compararlos. Sí, ¿verdad? En cuanto a la... Por ejemplo, en Jaramijó, ¿verdad? Yo no sé si ustedes escucharon la noticia que en Jaramijó había una señora que comenzó a inyectar agua del mar a los moradores, ¿no? Entonces ya, ella a lo mejor alguna vez escuchó que el agua de mar, ¿verdad? Servía para tal cosa. Ya, y ella ya le puso, no sabemos a cuántas personas le inyectó el agua de mar, no lo sabemos. Y lo de ideal sería que el investigador ubique a la señora que inyectó el agua de mar y preguntar qué pasó a cada una de esas personas que se inyectaron el agua de mar. Preguntar qué pasó. ¿Será que sí se enfermaron del COVID? ¿O será que al ponerse esta agua de mar sufrieron ellos alguna sintomatología que no es normal en ellos? ¿Verdad? Entonces nos basamos a lo que hemos observado, lo que hemos escuchado y que la persona entrevistada pues nos hace a nosotros. Eso es lo que nosotros vemos. ¿Sí? Sigamos. Claro, y la diferencia es que en lo de la generación de la teoría, aquí se va a ir añadiendo cosas nuevas, en cambio, en cuanto al enfoque cuantitativo, que es lo contrario, más bien se va a ir como extendiendo. Lo que ya está consultado son cosas que se van a ir un poquito más investigando más a fondo, pero en lo de acá son cosas nuevas, son más... Sí, ¿no? Mire, a En pesar la, que... Siga, siga.
Revisión de la literatura y las variables o conceptos de estudios. Bueno, aquí el investigador, más que buscar fundamentarse en la revisión de literatura para seleccionar y definir las variables o conceptos claves del estudio. O sea, él mismo confía en el proceso que él está realizando y en la observación que él da. Entonces, él va a tener su sustento y el decir por qué piensa esto y qué fue lo que vio. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, esa es la problemática de la investigación cualitativa, pero yo pienso, ¿verdad?, que a pesar que la literatura nos dice eso, yo pienso que aunque yo crea, supongamos que yo hubiera sido la señora de Jaramillo, ¿verdad? Y si la señora de Jaramillo hubiera tenido un poquito más de conocimiento, como se habla tanto del agua del mar que posiblemente salve vida, entonces, a pesar de que es una investigación cualitativa, y decir, bueno, yo le puse 5 centímetros cúbicos a esta señora y ya pasó un mes y no le dio el COVID, ¿no? Pero, quiero o no, yo pienso que uno tendría que revisar la literatura, ¿no? Como para conocer un poco. Mira, por ejemplo, si nosotros queremos lo del COVID, ya nos basamos a todo lo que dice la gente. Pero sin embargo, conocemos que hay un SARS, que fue antes del COVID, que el COVID simplemente es la mutación de ese virus que pasó algún tiempo atrás, ¿no? Entonces, para ver el desenvolvimiento, ¿será que vino más fuerte? ¿Será que vino más débil? ¿Qué pasó? Y comparar también, bueno, cuando ya hacemos las comparaciones que tienen que ver, ya se torna un poco cuantitativa, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánta gente murió en el SARS y cuánta gente está muriendo ahora con el COVID que ha mutado, con el COVID-19? Entonces, muchas veces la curiosidad o para fundamentar un poco lo que yo quiero hacer, querramos o no, vamos a tener que acudir a esto. Querramos o no. Investigar. Uh-huh. Ya, la siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al diseño de la investigación, este va a tiene que ser abierto, va a ser flexible y construido durante el trabajo de campo o en la realización del estudio. En cambio, en el cuantitativo vamos a ver que este de aquí tiene que ser estructurado y va a tener que proceder a la recolección de datos. En cuanto a la muestra, bueno, aquí se van a involucrar unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar todos estos datos, sino más bien observar cómo responde en cada individuo. Entonces, es como tener ejemplos, más bien, no algo general. Sí, Y ¿verdad? la composición de la muestra... Siga, siga. Sí, ya, en la composición de la muestra, bueno, vamos a tener casos individuales que van a ser representativos, debido a que, como sabemos, no en todos los individuos va a tener el mismo resultado, se van a manifestar diferentes reacciones, como usted ponía el ejemplo del agua de mar, puede que en unas personas no haya tenido efecto, en otras puede que haya complicaciones, incluso hubo un señor que falleció por esto. Y entonces a eso se refiere la composición de la muestra, que en caso de estudiarlo se debe estudiar a cada individuo y ver qué reacciones tiene. Ya, siguiente diapositiva. Imagínate, bueno, lo que yo he leído, lo poco que he leído del agua del mar, que dice que hay que coger el agua del mar, inclusive tomarla, no desinyectarla, tomar el agua del mar, pero cuando estás en medio del mar, una agua que esté pura, pero si cogemos el agua que se acerca a la playa, ¿verdad? Ustedes van a ver que cuando uno va a la playa, allí viene con muchas impurezas, con mucha contaminación. Ya, y eso no quiere decir que de pronto si nos vamos a medio mar en un barco que nos lleve y traemos un tanque, un galón de agua, ¿verdad? No quiere decir que tampoco no tenga impureza, porque ya nosotros ya sabemos todo lo que pasa en el mar, toda la contaminación que se vaya a hacer. Entonces, para cuando nosotros vamos a tratar con seres humanos, hay que manejarlo muy bien, ¿no? Posiblemente el señor que se falleció, que dice Judith, puede haber sido por causa de haberle inyectado el agua de mar, o puede ser por otras múltiples causas, ¿sí? Porque ahí que ya deberíamos, ¿será que él tenía el COVID y simplemente inyectarle el agua fue un pretexto? No podríamos decir así, si es que no conversamos con la familia. Que en tal caso, ¿verdad? Es lo que nos dice la familia.
lo que podríamos obtener, porque ya lamentablemente el señor falleció. Continuamos, por favor. Bueno, en cuanto a la presentación de resultados, vamos a tener aquí que el investigador va a emplear una variedad de formatos para poder presentar sus resultados. Pueden ser narraciones, sean propias de él, fragmentos de texto, videos, audio, fotografías, matrices o incluso mapas conceptuales, en el cual él presente cómo hizo su investigación y cómo estuvo estructurada. Ya, vamos a tener aquí lo que es el planteamiento del problema, que son en cuanto a lo que son las características cualitativas. Tenemos que va a estar basado en literatura y las experiencias iniciales del investigador. O sea, al momento de uno comenzar una investigación, no es solo como que va a comenzar con lo que uno sabe. También tiene que investigar un poco, saber a qué temas se está acercando, qué temas tienen que ver con esto, y luego ya por conseguir información que uno cree que sea también con su base, no solo inventada. Ya, vamos a tener que hay una orientación hacia la exploración, la descripción y el entendimiento. Es decir, como ya está visto, el investigador es subjetivo, él va a observar, va a describir, va a decir cómo reaccionan estas cosas, y también va a ser abierto, es decir, que el investigador va enfocándose de acuerdo a cómo se va desarrollando el proceso. Y también está dirigido a las experiencias de los participantes que tenemos aquí. Ya, Judith, te hago una pregunta. Imaginémonos que tú vas a hacer una investigación de COVID en un barrio X, ¿verdad? Y si tú leíste lo del SARS, ¿cómo podrías tú elaborar un instrumento como para hacer una entrevista? Una encuesta, sino No, una entrevista. se le cortó, disculpe. No le entendí las primeras 3 palabras. Ya, que yo te pregunto, que en caso que tú estuvieras haciendo una investigación cualitativa del COVID, ¿verdad? Y tú conoces lo del SARS, ¿qué harías tú? ¿Cómo harías el instrumento? Yo lo haría quizás por encuesta, el instrumento que le haría. ¿Ya? Sí, tendría que tener preguntas estructuradas que se dirijan a los habitantes del sector donde le haría la encuesta, y tendría que tener preguntas dirigidas a factores a los que se exponen, si están correctamente informados sobre cómo se da lo del COVID, de qué manera se podría prevenir. Porque yo supongo que este es uno de los factores más, ¿cómo se podría decir? La desinformación ha hecho que muchas personas estén contagiadas de esto, porque piensan que no es verdad o que no es tan letal. Entonces creo que la base de las preguntas sería saber si están informadas sobre la letalidad de este virus. Sí, Judith. De pronto, yo siempre sé decir que nosotros los seres humanos tenemos dos tipos de ignorancia. En esta mano, la ignorancia que cometemos conociendo la problemática. Y en esta otra tenemos la ignorancia por el desconocimiento, ¿verdad? Muchas veces nosotros sabemos cuáles son las medidas que tenemos que cumplir, pero no lo hacemos. Por ejemplo, cuando yo voy al centro comercial, ¿verdad? ¿Qué hace que se ponga zapato de caucho o zapato deportivo? ¿Qué hace que se ponga un gorro en la cabeza? Si se va en short o se pone calentador y se va en chancletas, las zapatillas esas bajitas. Ya, entonces, sí. Eso es lo que nos falta, concientizar. ¿O qué hace? Ya nos ponemos el zapato deportivo, el calentador, la blusa con manga, las gafas, las mascarillas y los guantes, ¿verdad? Ya, nosotros nos vamos de esta manera. Y si nosotros, a pesar que tenemos los guantes, ¿verdad? Nos prendemos el pasamano para subir porque de pronto no tenemos el equilibrio, pero nosotros pensamos que el guante nos protege todo, entonces venimos, porque uno no es que dice, yo me voy a tocar la cara, o yo me voy a tocar la nariz, o yo me voy a pasar así. Uno no, es algo involuntario, ¿verdad? Y que a pesar de ser involuntario, nosotros tendríamos que ganarle a ese involuntario para saber qué es lo que no puedo hacer. Entonces, esa es la problemática nuestra, ¿sí? Información ha habido
independientemente si tenemos el servicio de internet, no lo tenemos, hay información en la televisión, hay información en la radio. Justo hoy día en la televisión pasaban unos vídeos pequeñitos, cómo tienes que dejar los zapatos cuando ya vienes de la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo hacen bien, como bien animado y que uno dice, bueno, si no le entra a los científicos en letras, pues viendo y haciendo se puede pasar. Entonces, esa es la problemática. Y a lo que yo iba, por ejemplo, ¿verdad? Como tú ya sabes que hubo el SAR, independientemente en qué año, y que el SAR dio esta sintomatología, ¿verdad? Yo también confeccionaría el instrumento para saber del COVID basado en lo que pasó en el SAR, ¿verdad? Y de pronto vamos a observar o vamos a conocer que de la sintomatología que tenía el SAR, ahora el COVID tiene 3 sintomatologías más. Y que nosotros, ¿cómo vamos a hacer esa sintomatología? Le ponemos toda la del SAR y abajo le ponemos otras. Porque en esa otra vamos a sacar lo que no conocemos, ¿verdad? Quiere decir las que no dieron en el SAR. Ya. La siguiente diapositiva. Sí, ya está. Bueno, ya, tenemos lo de la investigación cuantitativa y cualitativa, que estos procesos, las técnicas de recolección de datos pueden ser múltiples. Como ya les había mencionado, en una cuantitativa puede ser cuestionarios cerrados, registros... ¿Me está viendo? Sí, te estoy escuchando. Es que se me puso la pantalla oscura. Sí. Disculpen. Bueno, puede ser por recolección de datos. Y lo que hay que recalcar en esto es que por años el enfoque cuantitativo y cualitativo se han visto como dos enfoques diferentes. O sea, como que si se emplea el enfoque cuantitativo, no se puede enfocar el enfoque cualitativo. Pero últimamente se toma muy en cuenta de que en toda investigación influyen ambos enfoques. Siguiente diapositiva. Ya, se incluyen ambos enfoques. Por ejemplo, en una investigación científica, puede ser química, física, matemática, incluso médica. Al momento de hacer una investigación vamos a enfocar ambos. Entonces aquí es donde también nace lo que es el enfoque mixto, que es el uso del enfoque cuantitativo y cualitativo. Por ejemplo, para medir la investigación de un medicamento, vamos a investigar a cuántas personas se le dio este medicamento y cuánta cantidad de medicamento. Aquí es ya donde bueno, más adelante vamos a entrar en lo que son los casos y los tipos de enfoques. No sé si quiera que le dé como que un poco o ya el grupo que sigue. ¿Sí podrías hablar algo? Sí, Aquí termina ya la lámina de ustedes. Sí, esa ya es la última. Por ejemplo, aquí ya vienen lo que son los tipos de estudios, dependiendo de los cuantitativos y los cualitativos. Los cuantitativos, si no me equivoco, van a estar dados dependiendo el grupo de estudio. El tipo de investigación o el alcance. El tipo de investigación. Sí, exacto. Entonces, en lo que es el estudio cuantitativo, vamos a encontrar según tiempo de ocurrencia de los hechos, que pueden ser los estudios retrospectivos, los cuales van a ir de como quiera del efecto a la causa. En cambio, los prospectivos van a ir de la causa al efecto. También tenemos en cuantitativo están según el periodo y la secuencia del estudio, que puede ser transversal, que es decir, dado en un tiempo. En cambio, los longitudinales que pueden ser dados en un periodo de tiempo, o sea, durante más tiempo, más meses, se puede decir así. Y es a largo plazo. A largo plazo, exacto, sí. A largo plazo. Y los transversal es donde son a menos plazo. Sí, un transversal se puede hacer como quiera, supongamos una encuesta que se hace un día determinado, supongamos el 10 de junio. Sin embargo, en cuanto a la longitudinal, se puede dar en periodos que puede ser de junio a noviembre, así. Sí, y bueno, y un estudio longitudinal, ¿verdad? Que es muy bueno. Bueno, yo asumo que ustedes han de ver pediatría. Ya, es por ejemplo cuando
Piaget divide las etapas del niño, ¿verdad? De 0 a tantos años y así sucesivamente. Entonces quiere decir que ese estudio de Piaget no duró un año, duró muchos años, ¿verdad? Y para que pueda salir a la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño que nació hoy día lo llevó, por decir, hasta los 7 años, hasta los 10 años, hasta donde duró su estudio. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso es que nosotros sabemos que un niño, ¿verdad? A tal mes, cuando tenga tantos meses, gatea. Cuando ya comienza a gorjear, quiere decir que ya tiene la edad para hacerlo. Cuando ya se comienza a parar, que nosotros lo dejamos en la cama y ya se quiere bajar o se quiere parar, ¿verdad? Todo ya está. Eso que está escrito en la psicología evolutiva, otra cosa que es un parámetro que nosotros tenemos que observar. Imaginémonos una cosa, por decir, tenemos un niño de año y medio y que no tiene dientes, cuando en la psicología dice que el niño va a tener dientes antes del año. Pero sin embargo también hay estudios que dicen que los niños muchas veces también nacen con dientes por la cantidad de calcio que la mamá ha tomado durante el embarazo. Y posiblemente cuando retarda la aparición del diente es porque hace falta este mineral, ¿sí? Entonces, pero ya nosotros tenemos un referente cuándo deben de salir los dientecitos a los niños, ¿verdad? Por eso cuando ya se le comienzan a mudar, nosotros ya decimos, ya a los 6 años ya tiene que mudar los dientes. Entonces ya nosotros sabemos. Bueno, ustedes como futuros médicos, ¿verdad? Ustedes lo hacen a través del conocimiento, a través de la ciencia. Y nuestras personas, ¿verdad? Nuestros familiares que no tienen nada que ver con la salud, ellas van aprendiendo, porque al hijo primero se le cayó el primer diente a tal edad, y así sucesivamente, ¿sí? Cuando el ombligo se cae, sí que tiene que caerse a los 3 días, 4 días, 5 días, y si ya pasan esos días, ya se preocupan, ¿por qué no se le ha caído el ombligo? ¿Sí? Entonces, pero ellos no saben lo científico, ¿verdad? Ellos saben porque lo han vivido, porque se lo han dicho de generación en generación. Y eso no quiere decir que ese conocimiento que ellos han adquirido no es válido. ¿Sí? Seguimos, Sí. Judith. Ya, y eso sería todo. En cuanto a lo de los cuantitativos, le expliqué lo de los cualitativos, ¿verdad? Sí, pero lo cuantitativo ya ustedes lo van a aprender en el otro Después. semestre, que toca proyecto de Ok, investigación 2 y que es la fase cuantitativa. ¿Sí? cuantitativos, sí. Sí. Ya, eso sería todo. Ya, muchas gracias, ¿verdad? Felicitaciones al equipo. ¿Dónde está la hojita de calificar? Gracias. Entonces, muy bien, ¿sí? Ustedes son el segundo equipo. Judy García. Ya, perfecto. Yo voy a tener un conversatorio ahorita con ustedes referente a lo que hemos visto, ¿verdad? Y quiero hacerlo interactivo, no solamente que yo hable. Bueno, vamos a ver. José Renán. José Renán ya tiene nota. Veamos Suárez Leslie. Leslie. ¿No está? William. No, doctora, ella es la chica de la conexión que está Ah, que no ya, tiene. ok. Ya. Segovia William. William. Hola, Hola. hola. William, una pregunta, ¿verdad? El tema de las compañeras se refiere a la investigación científica, que ya quedó clara, que cuáles son los pasos de la investigación científica y alcance de investigación. Yo te pregunto así, de lo que ya escuchaste, de la exposición de tus compañeras,
¿Qué quiere decir alcance de la investigación? O mejor dicho, ¿qué significa el verbo alcanzar? Sería como lograr algo, cumplir Lograr, el objetivo. lograr algo para cumplir lo que tú te has planificado. Y si yo hablo del alcance de la investigación, ¿a qué me estoy refiriendo? Sería dónde vamos a llegar con la investigación. O sea, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado de la investigación? Perfecto, ¿verdad? Este es un documento muy amigable que me encontré por allí, ¿verdad? Al final de que exponga el documento sale la bibliografía. Entonces, ¿verdad? Yo empecé con que qué quiere alcanzar, porque muchas veces cuando no conocemos el verbo, ahí es que nos hacemos problema porque no podemos conceptualizar qué es lo que nos dice, ¿no? Según el diccionario, dice que alcanzar quiere decir llegar hasta donde está una persona o cosa que va adelante en el tiempo o en el espacio, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos una tarea en equipo, ¿verdad? A estas alturas ya todos los equipos tendrían que tener su material didáctico. Pero el grupo 1 se adelantó y trabajó en la semana 0, ¿no? Entonces vino el segundo equipo, yo voy a tener que también hacer lo mismo que el equipo número 1, ¿verdad? Yo no me voy a quedar atrás. Si no voy a avanzar, tengo que ir a la par. Entonces, eso es lo que acaba de decir, ¿verdad? William, es eso, alcanzar algo, ver los resultados. Y también hay otra conceptualización del diccionario que dice que alcanzar es llegar a igualar a alguien en algún rasgo, característica o situación. El hermano menor alcanzará pronto al mediano en sus estudios, ¿verdad? Eso sería nuestro objetivo. Alcanzar y rebasar y cumplir con los resultados, o obtener los resultados, ¿sí? Por ejemplo, ahora en el COVID ya hay muchos resultados, pero ustedes quieren hacer otros resultados, quieren hacer otras investigaciones para alcanzar unos resultados que todavía no han salido. ¿Por qué? Porque de pronto se les cruzó esa variable y se olvidaron, ¿sí? Por ejemplo, imaginémonos que nosotros no estemos en Manabí, sino en la provincia del Guayas, ¿verdad? Y las noticias decían que los cadáveres estaban en las calles, en los portales. Entonces ahí podría ser, nadie ha investigado por qué estaban allí, o qué pasó, por qué las instituciones encargadas de llevar los cadáveres a donde lo iban a sepultar o donde lo iban a cremar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué falló? De eso nadie habla, ¿sí? Entonces, eso es un punto de investigación, porque yo quiero conocer una realidad, quiero alcanzar un objetivo. Y aquí cuando dice definiendo el alcance de una investigación, ¿verdad? El alcance de una investigación indica el resultado o los resultados, como lo dijo William. Lo que de ahí, a partir de eso, ¿verdad? Y la condición del método que nosotros vamos a seguir para alcanzar esos resultados es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a identificar acertadamente lo que nosotros nos propusimos, ¿verdad? Cuando desarrollamos, cuando hicimos el protocolo de la investigación. Y luego, pues, se van a presentar los 4 tipos de alcance que puede tener una investigación, explicando cuándo es conveniente aplicar cada uno de ellos, ¿verdad? Cuando hablamos del tipo de alcance de los 4 tipos, tenemos el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. En la primera clase yo le dije, ¿verdad?, que la investigación nace con una idea y que esa idea no tiene momento ni hora. Porque de pronto ahorita que ustedes me están escuchando, se le vino algo a la mente y les puede servir para su proyecto de investigación, ¿verdad? O de pronto ustedes están viendo una película o están viendo un programa en la televisión y ustedes dicen, eso tiene que ver con mi tema, entonces yo podría hacer esto. Sí, entonces yo siempre sé decir, aunque consideremos que una idea no tiene importancia o consideremos que la idea es muy vaga, no debemos desecharla, ¿verdad?
Entonces, esa idea, ¿quiénes la tienen? Es, en este caso, ustedes, porque quieren estudiar un tema. Ese tema que sea de su interés. Y que tenemos que revisar una literatura disponible para no ir ciego. Muchas veces cuando no conocemos el tema, ¿verdad? Teórico, no podemos plantear el objetivo porque no sabemos qué es lo que queremos hacer. Entonces, cuando revisamos una literatura por algo que sea, ¿verdad? Entonces, si yo podría averiguar esto, entonces yo cómo debo plantear el objetivo, ¿sí? A pesar que la literatura, bueno, en primera instancia dice que nosotros como que es algo que surge así de lo que se está viviendo, de las vivencias actuales, pero sin embargo yo sí recomendaría que hay que revisar la temática. Y cuando se define el problema de investigación es momento también de establecer el alcance de ella. Hernández y Baptista, en 2010, cuando habla sobre el alcance de una investigación, no se debe pensar en una tipología. ¿Qué quiere decir la tipología, verdad? Esto, exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, que ya más adelante está en una tabla. ¿Ya? Y lo único que indica dicho alcance es el resultado que se espera obtener del estudio, ¿verdad? Según estos autores de una investigación se pueden obtener 4 tipos de resultados. ¿Ya? ¿Cuáles son esos tipos de resultados, verdad? Ustedes ven aquí el estudio exploratorio, el estudio descriptivo, el correlacional y el explicativo que están dentro de estas imágenes, ¿verdad? En esta otra lámina explica que el estudio exploratorio no es otra cosa que la información general respecto a un fenómeno o problema poco conocido, incluyendo la identificación de las posibles variables a estudiar en un futuro. Acuérdense que yo les dije que cuando nosotros elaboramos el tema de nuestra investigación, en el tema deben de estar incluidas las variables. Y que dependiendo de qué variables tengamos, ¿verdad? Nosotros tendríamos que plantear encadenadamente el tema, el objetivo general, objetivos específicos, las variables, ¿verdad? Y luego, si es que nuestro estudio amerita la hipótesis, también tenemos que hacer la hipótesis. O sea, estos 5 elementos que le acabo de decir tienen que ir interrelacionados. Y estos 5 elementos que les acabo de decir que tienen que ir interrelacionados, también van a tener que hacer otra interrelación. Y ya lo explicaron las compañeras que tiene que ver con las conclusiones y recomendaciones. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 5 objetivos, yo en mis conclusiones tengo que tener 5 conclusiones, porque en cada objetivo hay resultados. Y a través de los resultados nosotros podríamos plantear las soluciones, las conclusiones. Luego de esas conclusiones también se desprenden las recomendaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener sincronía desde el tema hasta el final de nuestro proyecto. Cuando nosotros no hacemos ese análisis cualitativo, es que de pronto vamos a sentirnos defraudados porque no vamos a poder alcanzar los objetivos, porque no identificamos la variable y como no identificamos la variable no pudimos hacer la operacionalización de variable, ¿verdad? Porque en la operacionalización de variable es el kit, porque dentro de su casillero, que ya les he de traer un gráfico de operacionalización de variable, dentro de ese casillero yo digo, bueno, el objetivo tal se va a probar con la pregunta 1, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente, ¿verdad? Luego tenemos estudio descriptivo, información detallada respecto al fenómeno o problema para describir las dimensiones de las variables, ¿verdad? Si nosotros conocemos esta temática, vamos a poder describir. Si nos hemos planteado que una variable es el COVID, nosotros vamos a tener que tener bien claro para poder hacer esa descripción del COVID. Estudio correlacional, información respecto a la relación actual entre 2 o más variables que permitan predecir su comportamiento futuro. ¿Verdad? ¿Qué nos decían al inicio? El COVID es una bacteria, luego es un virus y ahora estamos que es una bacteria. Después de 4 días de salir que es un virus y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuando dice relacionamos entre 2 o más variables, ¿verdad? En el momento que nosotros nos planteamos los objetivos, ¿verdad? Dentro de los objetivos también podríamos identificar las variables intervinientes, porque lo que vamos a identificar en el tema
¿verdad? Es la variable dependiente y la variable independiente. Y la interviniente es la que sale, o son, por ejemplo, el sexo, la edad, el lugar donde vive, entre otros. Y el estudio explicativo, causa de los eventos, sucesos o fenómenos estudiados, explicando las condiciones en las que se manifiestan. Por ejemplo, si yo hago un estudio, yo puedo decir que según las variables, ¿verdad? El COVID se hizo más presente o hay más casos de COVID de hombres que mujeres, dentro de la edad de 38 a 40 años, se me ocurre. Y que en los niños han presentado casos de COVID, pero sin embargo ellos se han recuperado. Entonces, como yo ya he leído por qué los niños se pueden recuperar, entonces yo digo posiblemente o según ciertos estudios, ¿verdad? De fulano mengano, dice que los niños en el momento de nacer salen con su inmunización, ¿verdad? Que la madre le ha dado a través de la alimentación por el cordón umbilical, cuando recién nace. Entonces, uno le trata de buscar una explicación, el por qué se da esto. ¿Ya? Y esta, ¿se acuerdan que yo les dije que había una tablita que más adelante le iba a explicar, ¿verdad? Aquí tenemos el exploratorio. El propósito del exploratorio dice que es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el exploratorio. ¿Qué nos dice en propósito? El descriptivo dice que es describir un fenómeno específico, propiedades, características y rasgos importantes. Esto nos dice la investigación descriptiva, la correlacional, identificar la relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables en un contexto. Imaginémonos que yo mi estudio lo quiero hacer un poco retrospectivo porque tengo que acudir a la estadística o a la literatura del SAT para hacer una comparación o una relación con lo que está pasando ahora con el COVID, ¿sí? Y luego tenemos la explicativa, que es explicar las causas de la relación entre variables, eventos, sucesos o fenómenos, ¿verdad? Que ya le expliqué anteriormente. Y asimismo tenemos, ¿verdad? Cada una de estos alcances de la investigación tiene un propósito, tiene una utilidad, tiene un método, tiene la relación con otros estudios, tiene la amplitud de investigación, la meta, ¿verdad? El riesgo implicado y el riesgo del investigador. O sea, todas estas cosas que están aquí es lo que nosotros, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, el estudio que yo voy a hacer es exploratorio. ¿Por qué es exploratorio? Porque tiene este propósito, tiene esta utilidad, tiene este método, tiene esta relación con otros estudios, hay una amplitud de investigación, porque muchas veces nos quedamos atrás y porque no hay literatura. Luego tenemos la meta del investigador, los riesgos implicados y los rasgos del investigador. No sé si yo les dije que yo estaba tramitando mi año sabático, ¿verdad? Y no sé, una vez así pensando, dije yo voy a hacer parasitosis en adolescentes, que vendrían hasta los chicos que van a la universidad de primer año. Ya, yo tenía elaborado los objetivos, todos tenía, incluso ya había identificado las variables. Pero mi error fue no entrar al buscador de información y ver si habían estudios relacionados de parasitosis, ¿verdad? A ese grupo de edad. Imagínense que de tanto que busqué, solo encontré uno y otro en inglés. No había más. Entonces yo hablaba con una compañera de trabajo y yo les digo, ya me quiero volver loca. Mi protocolo casi ya está terminado, pero no encuentro el sustento para poder yo decir, sobre todo para hacer la justificación, porque yo tenía que haber leído literatura para poder hacer la justificación. Entonces mi amiga me dice, ay, es que ya estás así y no encuentra. Entonces ella viene y yo dice, yo te voy a revisar. Y cuando ella me manda, me dice, tienes que cambiar de tema porque no hay, ¿sí? Y entonces eso es lo que pasa, ese es el error que muchas veces, a mí me fascinaba eso de hacer parasitosis, porque yo ya me hacía, que iba a recolectar las muestras,
ya estaba todo como que dice armado, ¿no? Y que yo le iba a decir a Jacqueline, a la licenciada Jacqueline, que me haga los exámenes de los coproparasitarios, etcétera, etcétera, y lo iba a cruzar con hemograma. Bueno, todo estaba perfecto. Pero lo imperfecto es que no tenía estudios para hacer una comparación o para yo poner en mi justificación que eso es útil, ¿verdad? ¿Qué utilidad me daba? Entonces, de la noche a la mañana tuve que cambiar de tema y ahí me he quedado, porque ya con esto de la pandemia yo ya no pude avanzar, porque ya mandé al departamento para que me lo revisen, me hicieron observaciones, pero hay una que tuve un problema de salud, que me alejé de todo, y otra que ya cuando ya tenía que regresar a la universidad, pues ya estamos acá en cuarentena y por eso estamos aquí presentes. Entonces, imagínense que todas estas cositas, nosotros tenemos que tomar en cuenta para decir, bueno, mi estudio es de este tipo o es de acá y de acá, ¿sí? Entonces, igual este material se los voy a enviar, ¿sí? Y aquí, ¿verdad? De esa literatura encontré esto, yo vine y le subrayé con rojo, le puse las letras rojas. ¿Cómo saber cuál es el alcance apropiado de una investigación? Entonces, Fernández y Baptista en el 2010 nos dice que la respuesta a esta pregunta dependerá de dos factores. ¿Cuáles son esos factores? El estado del conocimiento sobre el problema de investigación, ¿verdad? Aquí fallé yo en esto para mi protocolo. ¿Por qué? Porque yo no había investigado si realmente había un estudio de parasitosis en estudiantes universitarios. Esta fue mi gran falla. Y luego, el segundo factor que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? El segundo factor que tenemos que tomar en cuenta es la perspectiva que se pretenda dar al estudio, ¿verdad? Entonces, yo decía, bueno, si los chicos, porque yo quería cruzar también con índice de masa corporal, entonces yo decía, pero bueno, ¿qué es lo que yo pretendo en el estudio? Solamente ver la relación del estado nutricional y parasitarse y decir, bueno, estos estudiantes que están con sobrepeso tienen una carga parasitaria, por decir, de 5. Y los que están con índice de masa corporal normal, igual tienen la misma carga parasitaria. Entonces, ¿cómo sería? No, o sea, no le vi la utilidad, no le vi algo nuevo que yo podía aportar en ese momento. Quizás si me detengo nuevamente a revisar el tema, encuentro un espacio que puedo darle la vuelta al tema, ¿sí? Por eso yo digo, cuando nosotros estamos trabajando en la temática, nosotros tenemos que tener una carpeta del proyecto y vamos poniendo revisión 1, revisión 2, revisión 3. Porque muchas veces ya estamos en la revisión 3 y dice, no, aquí hace falta algo, pero yo eso lo había puesto en la revisión 1. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ir a la revisión 1 y ver cómo lo insertan nuevamente. Entonces, eso es lo bonito de la investigación. Y luego tenemos, ¿verdad? Que cuando se hace la revisión de literatura, ¿verdad? Déjenme cambiar estas de acá para acá. Cuando se hace la revisión de la literatura, ¿verdad? Se tiene como hallazgo que no hay antecedente del tema o estos no son implicables al contexto donde se desarrollará, ¿verdad? Una vez más les digo, aquí fue mi falla, ¿sí? Uno como humano tiene que saber dónde falla. Porque si uno dice, no, es que estaba bien, perfecto, entonces si no, nosotros no aceptamos que hemos fallado, no podríamos avanzar, ¿sí? O cuando se encuentre guías no estudiadas o ideas vagamente vinculadas con el problema a atender, ¿verdad? No había sobre esto a esa edad, hay en niños, pero más no en estudiantes universitarios. O que si existe una o varias teorías que se aplican a un solo problema, la investigación debería iniciarse como exploratoria. Esa era la otra opción que daban, ¿no? Pero sin embargo, a nosotros nos exige la universidad que debe de ir un poco más allá, ¿ya?
Asimismo, si se desea realizar una investigación sobre un tema ya estudiado, pero que se le quiere dar una perspectiva diferente, se puede realizar, nuevamente repite, un estudio exploratorio. Por su parte, cuando hay piezas o trozos de teoría y apoyo empírico moderado, es decir, se han desarrollado estudios donde se describen variables relacionadas al fenómeno de interés. Se pudiera desarrollar un estudio descriptivo o inclusive una correlación que permita relacionar otras variables y probar cierta hipótesis, ¿verdad? De pronto, había que hacer en el estudio que yo proponía, de pronto había que hacer un análisis más confiable, ¿no? Y que se podía haber de pronto cruzado las variables con exámenes sanguíneos, ver si están anémicos o no, la hemoglobina. De pronto se hubiera hecho eso, ¿no? Y a lo mejor hubiera estado un poquito más interesante que solamente medir la parasitosis y relacionarla con el estado nutricional. Luego, ¿verdad? Tenemos aquí que el alcance de la investigación, ¿verdad? Establece el compromiso de un investigador porque indica los resultados que generaría su proyecto. Sin embargo, en la práctica es muy común ver proyectos de investigación que incluyan elementos de más de uno de estos 4 alcances, ya que durante el desarrollo de la investigación se van dando hallazgos que puedan dar un giro a la investigación, replanteando el problema inicial si es necesario, ¿verdad? Si tenemos una investigación cualitativa e exploratoria, ¿verdad? Lógicamente, como ya lo vimos anteriormente, podemos volver del paso 3 al paso 2. Y tienen doble flecha. Y el paso, por decir, el paso 3 al paso 4 al paso 3. Y así sucesivamente podríamos retroceder. Pero eso podemos hacer en la investigación cualitativa, pero más no en la investigación cuantitativa, ¿sí? Ya los compañeros fueron muy explícitos cuando nos dijeron esto. Entonces, ¿qué dice? Que lo importante entonces no es definir el alcance, ¿verdad? Y seguir el método adecuado para este tipo, sino ser lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a lo que se presente y obtener al final un resultado que pueda ser de utilidad para el mundo y la comunidad científica, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que buscar hacer un tema, pero que sea de utilidad, que aporte algo a la ciencia, ¿verdad? En la mañana nosotros veíamos en la tutoría un proyecto, un tema que presentó uno de los compañeros, ¿verdad? Sobre accidentes de tránsito, ¿verdad? Luego habían las temáticas sobre efectos colaterales, ¿verdad? Del COVID. Y también había algo sobre la violencia. Entonces, ¿qué analizábamos con los chicos, verdad? Como para que ese proyecto nos diera un argumento como para una publicación científica, ¿verdad? Unificar tanto el tema de los efectos colaterales del COVID en esta pandemia y qué podría ser que dentro de las preguntas que nosotros hagamos, ¿verdad? De haber estudiado literatura, que ver que en el COVID sí se ha presentado violencia intrafamiliar, ¿verdad? Podríamos hacer una pregunta, ¿no? Relacionada, 1 o 2 o 3 preguntas relacionadas, pero para hacer esa pregunta que tenga que ver con la violencia, nosotros tenemos que tener bien claro cuántos tipos de violencia hay, ¿ya? Entonces, y escoger, ¿verdad? La que más nos parezca. Cabe señalar también que como el COVID, ¿verdad? Es algo nuevo que está pasando y es algo actual. De pronto nosotros no vamos a tener un instrumento validado, ¿ya? Y como les decía anteriormente, la validación de instrumento se hace de 2 maneras. Personas expertas para validar ese instrumento y también se valida yendo a una comunidad cercana a la que nosotros vamos a hacer. Es decir,
Si nosotros vamos a ser a estudiantes de medicina, ¿verdad? Vamos a aplicar ese instrumento, ¿dónde tendríamos que validarlo? Porque la validación no se hace con la persona que vamos a entrevistar. Entonces, algo cercano a medicina, ¿verdad? Y que es afín, podría ser la Facultad de Enfermería. Y no vamos a hacer ni 20, ni 30, ni 40 encuestas. Para la validación podríamos tener 5, 15 encuestas, ¿no? Entonces, ustedes tienen amigos, por decir, en enfermería, y le podemos decir, ay, no seas maldita, consigue que 15 de tus compañeros valide esta encuesta. Y de pronto va a ver que tú no haces una pregunta y ellos no van a contestar porque no lo entienden, ¿sí? Entonces nosotros no es que vamos a anular esa pregunta, sino que la reformulamos. Entonces, cuando ya aplicamos esa encuesta o ese instrumento a los estudiantes de medicina, quiere decir que ya está claro. Que ya está claro. Y, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros podríamos decirle, en el caso de que queremos validar en esto del COVID, podríamos pedirle a Milton, ¿verdad? El doctor Milton Espinosa, que nos ayude con la validación de ese instrumento, porque él creo o que daba o da epidemiología, ¿verdad? Podríamos decirle también a la doctora Joaquina que nos ayude con la validación del instrumento, porque ella sabe mucho de investigación. Y de pronto podríamos buscar también, a ver, salud pública, podríamos buscar a NACIN que nos ayude también validando ese instrumento, ¿sí? Entonces luego hacemos un documentito que dice que ese instrumento fue validado por 3 expertos, fulano, mengano y sutano. Y que también se hizo la otra validación que se aplicó, ¿verdad? A 15 estudiantes de la Facultad de Enfermería para conocer si las preguntas, primero se hace la de los estudiantes y luego se valida con los profesionales. Y les va a quedar un trabajo muy bonito a este equipo, porque me pareció un tema muy interesante. ¿Sí? Y como hay la facilidad del contacto con los presidentes, se manda el link de la contestación de las preguntas y tranquilamente vamos a obtener muy buenos resultados. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos? Hola. No, doctora. ¿Todo está entendido? Y como yo les dije, ¿verdad? Aquí Sí, está la ya. referencia. Nosotros siempre, todo el documento que le puse acá es casi textual. Me pareció un documento, es textual, mejor dicho, me pareció un documento muy amigable, ¿sí? O sea, te va a lo que nosotros queremos saber, no te da la vuelta, sino que te va directo. Entonces, este documento, como es muy amigable, pues lógicamente nosotros lo vamos a entender, ¿sí? Y no vamos a tener problema para poder distinguir qué tipo de investigación cualitativa es, y además de cualitativa es exploratoria, o además de cualitativa es descriptiva. Entonces, si ya cumple con todos esos pasitos, ahí ya podríamos salir adelante, ¿sí? Entonces, eso está hasta aquí. Esto es lo que hemos visto. Ya tienen ahorita ustedes, ¿verdad? La acción de revisar. Ya ayer, no, antes de ayer estaba subiendo información al aula virtual y el aula virtual no coge todos los documentos. Entonces, por eso, si ustedes se habrán dado cuenta, hay documentos que están subidos en el Teams, sobre todo los PowerPoint. En cambio, el Teams no hace problema. Uno lo arrastra y lo adopta, ¿sí? Lo coge. En cambio, con el aula virtual, no. Y si ya se pasa del peso que dice allí, ya no te toma el instrumento. Entonces, yo sí les pido que tengan mucho cuidado, ¿verdad? En su computadora, entrar al aula virtual, bajar los documentos que están en el aula virtual y entran al Teams y vean que, por decir, este PowerPoint no estaba en el aula virtual, está en el Teams, entonces lo voy a bajar y ustedes pueden hacer una carpetita que diga proyecto de investigación. Y dentro de ese proyecto de esa carpeta que diga proyecto de investigación, pueden poner equipo 1, pueden poner equipo 2, equipo 3, equipo 4, 5 y 6. Y acabo de señalar que yo aún todavía no he
he subido los vídeos, ¿verdad? Entonces esperemos que ya en este fin de semana, bueno, igual tenemos tutoría que nos va a dar el doctor García para poder elaborar los formularios, pero sacaré tiempo de todas maneras para ponerme al día con la información que aún no he subido. Es que a veces el aula virtual tú entras y te dice ya te pasaste del tiempo, se sale y nuevamente vuelve a decir que ya te pasaste del tiempo. Entonces, ese es el único problemita que hay en el aula virtual. Entonces, chicos, eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, déjenme ver. Sabes que yo tengo que trabajar con 2 computadoras porque una me está fallando. Vamos a dejar de grabar un ratito.